días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del podcast Prinside Podcast. Estoy nuevamente reunida aquí con mi partner Augusto, que todavía está muy lejos de mí. Ahora lo vamos a saludar. Pero este es un episodio muy especial, porque ¿cómo pasas de leer un libro que ahora vamos a hablar, de leer y deleitarte en estas líneas y luego tener a ese autor como invitado en tu podcast? Una experiencia deliciosa. Vamos a compartir hoy con ustedes. Pero antes de presentar al invitado, voy a saludar a Augusto todavía del otro lado del mundo. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Hola May, ¿cómo estás? Estoy muy bien a 40 grados de calor aquí en Madrid, en plena canícula, pero por suerte alguien inventó el aire acondicionado, así que estamos protegidos acá del sol. Pero igual está muy bonito y muy agradable por aquí, como estar en una air fryer, de verdad. Bueno, pues está bien, a Pero disfrutar. Pero para refrescarnos este calor y para darte un poco de calor a ti allá en la friolenta Lima, tenemos pues un gran invitado que vamos a transcurrir entre la escritura, la consultoría, la creatividad, ¿no? Estamos aquí con Robert Sendra. Robert Sendra es periodista, además es consultor de comunicación y escritor, ojo. ¿Ah? Y por ahí May ya mostró algo de lo que vamos a hablar hoy. Robert ha nacido en Barcelona y vive actualmente en Sabadell. Desde el 2012 también asesora a empresas de comunicación corporativa y también se dedica a escribir cuentos y novelas. En 2023 autopublicó, palabra clave de este episodio, La Parida, una novela iniciática sobre vocación, frustración y creatividad. Además, es creador del podcast, también es podcaster. El podcast que se llama podcast, perdón, de relatos sonoros que se llama Vivir del Cuento. Robert, además, es un excelente ejemplo de cómo se puede sostener la pasión narrativa en medio del mundo laboral. Para todos aquellos que digan que no pueden hacer dos o tres cosas en simultáneo porque no tienen tiempo, bueno, Robert nos va a contar cuál es su secreto, convirtiendo la vida cotidiana en materia literaria. Qué interesante. Y bueno, cuando saque este episodio al aire, tenemos un perfil bastante amplio porque Robert está muy interesante su perfil. Por si acaso, su podcast, Vivir del Cuento, está desde el año 2020, ¿ah? Así que ya tiene tiempo, nos va a contar la experiencia también de cómo es llevar un podcast. Y bueno, en fin, otras cosas que vamos a descubrir en este episodio. Bienvenido, Robert, ¿cómo estás? Hola, pues muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con vosotros. También buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estéis escuchando. Así que muy feliz de estar con vosotros. Bueno, nosotros estamos súper contentos de tenerte por aquí y vamos a empezar esta conversación. Me ha llamado la atención de tu perfil, que, bueno, tenemos muchísimas cosas en común, porque yo también soy periodista, mm, en fin, y me identifico mucho contigo. ¿Cómo así nació esa vocación por estudiar periodismo? Pues la verdad es que no sé si diría que tengo vocación de periodista, porque la verdad es que yo tenía muy claro, bueno, yo he tomado muchas decisiones en la vida de forma un poco aleatoria a veces. Por ejemplo, estudié bachillerato humanístico porque estaba dudando entre social y humanístico y la chica que me gustaba hizo el humanístico. O sea, esa fue mi decisión. Pues me voy a la clase de la chica que me gusta. Fue eso. Periodismo, pues tampoco fue una decisión muy meditada. Lo único que tenía claro es que quería escribir, cuanto más mejor, y se me ocurrió que el periodismo pues sería una de las formas más factibles de convertir la escritura en mi profesión. Luego la vida me ha dado volteretas, pero bueno, esa fue mi idea inicial. Entonces mi vocación periodística nació supeditada a mi vocación por la escritura, digamos. Y ese camino lo recorremos muchos, ¿no? O sea, muchos cuando somos muy jóvenes, queremos ser escritores, pero seguir una carrera literaria es como, también quiero tener dinero en mi vida. Entonces vamos por el camino y el sendero, que no me escuchen mis amigos periodistas, pero muchos hemos seguido ese camino y vamos por el camino del periodismo, ¿no? Y luego, cuando estamos ahí, nos damos cuenta que no necesariamente queremos ir tras la noticia y saltamos
al mundo de la comunicación en general, que es el salto que tú diste, ¿no? El mundo de la comunicación corporativa, como lo ha dicho Augusto en tu perfil. ¿Cómo es eso? Porque es la acera de enfrente. Sí, totalmente. La verdad es que no fue una decisión meditada, sino que, bueno, los primeros años después de la carrera e incluso durante la carrera, pude trabajar en medios de comunicación pequeños, locales, que imaginar si me queda lejos eso, que no lo he puesto ni en la bio que me pedisteis para hacer el perfil, porque parece que sea de otra vida, ¿no? Pero realmente es lo que a mí me gustaba y si ahora me dieran la oportunidad, me dieran a elegir, pues quizás seguiría eligiendo medios de comunicación, aunque eso suponga muy probablemente empeorar un poquito o mucho mis condiciones de vida. Y yo creo que la comodidad, la comodidad es lo que me ha ido llevando a la comunicación corporativa. Quiero decir, al final se pueden cumplir mucho mejor unos horarios y puedes tener un sueldo bastante más digno con la comunicación corporativa que con el periodismo raso al uso. Y también creo que la precarización del periodismo de medios, yo lo noto muchísimo en mi trabajo diario, porque yo al final envío notas de prensa que están redactadas de acuerdo con los intereses y los objetivos de un cliente, que es una empresa privada, a veces una institución pública, y muchas veces me encuentro esa nota de prensa publicada en los medios, tal cual, firmada por un periodista o por la redacción, que es un éxito para mí, pero es un fracaso para la sociedad, ¿no? Entonces, para mí realmente hay una crisis muy, muy grave del periodismo se está transitando mucho, ¿no? Del periodismo de medios al periodismo corporativo. Y sí que es verdad que tanto el corporativo como el de medios tienen unos intereses detrás, no son neutros y limpios, digamos. Nadie es 100% objetivo porque siempre cualquier comunicación tiene alguien que la creó, ¿no? Pero tenemos mucho para hablar sobre ese tema. Yo quería hacerte una pregunta porque parte de tu perfil que todavía no hemos compartido, vi algo que me ha impactado mucho, que es justamente cuando mencionas la falta de romanticismo cuando saliste, ¿no? Al salir de la carrera, ¿no? Esta falta del romanticismo en la profesión del periodismo, imagino. ¿La encontraste en la comunicación corporativa o tampoco hay romanticismo ahí en la comunicación corporativa? Muy buena pregunta. Yo creo que cuando intentas acceder al mercado laboral en el periodismo tradicional, aún estás dentro de tu sueño, del sueño que te han montado pues muchas veces en la carrera. Y aún tienes el romanticismo y por lo tanto el choque con la realidad es bestial. En cambio, digamos que en mi caso al menos, cuando accedí a la comunicación corporativa, ya fue después de despertarme del sueño, ya me había desvelado y ya sabía de qué iban las cosas y por tanto no tuve ninguna decepción, incluso al revés, ¿no? La comunicación corporativa era algo que no me hacía ninguna ilusión y por lo tanto con los años le he ido encontrando alicientes y cosas positivas. Eh, Justo lo contrario, ya te digo, a la idea de periodismo tradicional que tenemos. Bueno, pero Me ha al fin y sorprendido. al cabo, perdón, perdón. La he aprendido a querer, la he aprendido a querer. Sí, 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 totalmente, totalmente. Es que le veo cosas positivas. Para empezar, que te paga el alquiler del piso, que eso es muy importante, ¿no? Pero aparte de eso, realmente echo de menos a veces en el periodismo el típico portal web en el que tienes que redactar 10 noticias al día. Echo de menos a veces ese contacto con las fuentes, ¿no? Y quieras que no, el periodismo corporativo es periodismo de fuentes, es decir, representas a una fuente y estás constantemente en contacto con el experto, el CEO de una empresa, la persona que tiene algo que decir sobre su sector, ¿no? Y eso es un punto positivo a favor del periodismo, de la comunicación corporativa, digamos. Ambos mundos comparten el contar historias, ¿no? Ujú. Finalmente, lo que somos unos storytellers y para eso estamos entrenados. Pero para contar historias también hace falta el tema del proceso creativo. ¿Cuál es el proceso creativo por el que tú transitas? Porque, claro, escuchamos muchas veces, estoy
nublado, no estoy inspirado, pero cuando trabajas en comunicación corporativa, poco importa si no estás inspirado, ¿no? Tu cliente y tu brief están persiguiéndote todo el tiempo. Sí, la verdad es que sí. A ver, en comunicación corporativa lo bueno que tiene es que tienes que responder a unos clientes y a unos plazos y entonces las prisas creo que son un motor creativo bastante grande, ¿no? Es decir, y una medicina contra el perfeccionismo al final. Quiero decir, si tienes que enviar ese contenido a esa hora, pues lo vas a enviar aunque no estés 100% contento. En cambio, con las historias de ficción que escribes en tu tiempo libre, allí tienes todo el tiempo del mundo un poco y eso hace que muchas veces no te llegue tanto la inspiración o no se traslade a un documento finalizado, ¿no? Sí, entonces, perdón, Estoy, mi proceso creativo, digamos, en comunicación corporativa, sí, viene a partir de un briefing y siempre intentar encontrar, intentar cruzar esa idea del cliente con algo noticiable, algo que esté, que esté en la agenda mediática del momento, o bien que tenga un punto de originalidad, de vuelta de tuerca, que lo haga interesante y que no lo haga excesivamente comercial. Eso sería como el trabajo creativo que habría detrás de una comunicación con un cliente. Y respecto a al proceso creativo durante la escritura de ficción, todo empieza con una idea que me preocupa o que me obsesiona o que me llama la atención y esa idea abstracta poco a poco la voy revistiendo con personajes, con una atmósfera, con una ambientación, con una trama, pero siempre hay un punto de partida que es algo que me preocupa, yo diría. estaba tomando nota de esto de la prisa es la medicina, es una medicina contra el perfeccionismo. Se lo voy a decir a nuestro querido editor que lo resalte ahí para los reels del episodio. Y es verdad, pues, ¿no? No está lleno de brief, ¿no? De objetivos corporativos a veces, y no hay tiempo para ponerse creativo, ¿no? Además, ¿qué piensas tú, Robert? La comunicación corporativa necesita ser creativa para comunicar o necesita ser simple y entendible. O sea, te pueden entender sin ser creativo. ¿Cómo te mueves tú entre el cumplir el fin de que te entiendan y en esa creatividad, porque también eres un creador, eres escritor? Entonces, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo transitas eso? Yo creo que si tienes que ser creativo para comunicar algo, muchas veces es así, es mala señal, porque significa que el tema no tiene suficiente peso, ¿no? Que realmente te están dando una patata, una patata que tienes que convertir en algo interesante para los periodistas o para el lector final. Entonces, si tienes que darle muchas vueltas al tema y ser creativo, significa que ahí no hay tema en realidad. Lo que tú decías de simplificar, hacerlo sencillo y entendible, eso debería ser el objetivo, que es que un cliente quiera comunicar algo realmente trascendental y tú busques la forma de explicarlo de la forma más sencilla y más concisa posible. Pero por desgracia, eso no siempre sucede así. Bueno, a veces sí que nos tenemos que poner creativos Sí, para darle la vuelta y que sea periodísticamente interesante, ¿no? totalmente. Pero yo quiero volver un poquito atrás con lo que decías de los tiempos, de la creatividad. Y a mí me llama mucho la atención que uno de nuestros skills, de todos en realidad, en nuestro LinkedIn, por ejemplo, tiene que ser como competencia, trabajo bajo presión. Qué bueno Yo la es. verdad eso lo cuestiono, ¿no? Porque no sé qué piensas tú al respecto. Trabajar bajo presión no es una fortaleza, ¿no? O sea, no tendría que ser una competencia, ¿o sí? Muy buena reflexión. Yo creo que no, yo creo que no. Sobre todo porque no somos cirujanos, ¿no? Y un error nuestro puede ser, no sé, un pie de foto mal puesto o una errata en el nombre de una fuente. Un error nuestro, en verdad, es bastante insignificante, muchas veces, ¿no? Un error de un cirujano, pues puede tener consecuencias
muy graves. Por tanto, no, yo creo que no deberíamos normalizar trabajar bajo presión. Y, claro, el problema es que cuando pones el listón muy alto, porque estamos acostumbrados a trabajar como al 90% o al 100% de nuestras capacidades, cuando se requiere en un pico de trabajo que apretemos el acelerador, significa que estamos al 120 y eso es muy negativo para la salud y para tener lucidez mental. Yo muchas veces, cuando acabo de trabajar y me siento para intentar escribir un cuento, tengo el tiempo para hacerlo, pero muchas veces son las neuronas las que me faltan. Están quemadísimas, están fritas, no hay manera. Creo que estamos trabajando con demasiada presión, que se está priorizando cada vez más la cantidad por encima de la calidad, que muchas veces ahora se dice, no, bueno, ayúdate con el chat GPT. Eso considero que es pan para hoy, hambre para mañana, que estamos alimentando a nuestro sucesor, digamos, estamos haciendo crecer al monstruo que nos va a sustituir. Y creo que eso, que todo es una rueda que va creciendo y es por el sobreesfuerzo al que estamos exigidos, que nos exigen, ¿no? Y creo que a mí me preocupa este tema realmente, ¿no? Sí, sí, has dado en el clavo porque creo que es un gran problema de nuestro sector, sí. Me encanta ese insight, ¿no? Usar ChatGPT es pan para hoy y hambre para mañana. Augusto seguro Sí. que no piensa eso, sí. Depende, ¿qué posición quieres que, en qué posición quieres que esté? No, yo creo que, a ver, ChatGPT y cualquiera de las inteligencias artificiales que usamos en realidad deben ser herramientas y no reemplazarnos, ¿no? Lo que sucede es que, a ver, yo creo que si tienes experiencia puedes utilizar muy bien, pero si eres un profesional que está entrando al mercado y que le pone al chat, hazme un plan de comunicación o redáctame una nota de prensa y nada más, claro, te va a reemplazar definitivamente, ¿no? Porque no hay contexto, no hay experiencia, no hay parámetros, ¿no? Entonces ahí es donde Escuchen esto se nuestros genera el alumnos, por problema. favor. Pues sí, claro. Y lo peor es que te da resultados que son cumplidores, que son más o menos eh, verosímiles, te pueden convencer, pero de ahí a que sean buenos realmente. No sé si les pasa a ustedes y Robert, eh, no sé si me voy del tema, pero últimamente entro a LinkedIn ya y todo se parece. Ah, sí, sí. O sea, en realidad los robots nos estamos convirtiendo en nosotros porque hay una estandarización en los contenidos, ¿no? Porque todo es igual, claro. Y no digo que sean ni malos, ni aburridos, ni nada. O sea, simplemente son iguales. Entonces, ahí hay un temita que debemos trabajar, ¿no? ¿Qué opinas, Mm, Robert? Muy, muy de acuerdo. O sea, creo que nos estamos igualando máquinas y humanos por la parte del centro, ¿no? Pero es que incluso, ¿sabéis lo típico que te piden las webs y los programas para acceder a ellos, que tienes que demostrar que no eres un robot? Que tienes que completar puzzles y cosas así. Cada vez son más difíciles y el otro día yo tenía prisa porque tenía que acceder a una especie de Excel de un cliente y Microsoft me empezó a hacer pruebas para que demostrara que yo no era un robot. Y eran muy difíciles. Tenía que escuchar como series de 4 audios y encontrar en cuál de ellas sonaba un pajarito, pero en medio de una canción. Y claro, y me llevó mucho rato y no pude acceder al final, porque es que ya era incapaz de detectar dónde estaba el pajarito. ¿Dónde Entonces, suena el pajarito? para mí eso es como una metáfora, ¿no? De lo mal que lo estamos gestionando el tema este tecnológico y cómo nos estamos pareciendo cada vez más al chat. Em, a mí me sucede que yo tengo una relación muy contradictoria con la inteligencia artificial, ¿no? Porque por un lado tengo una cierta fascinación, pero he llegado a la conclusión de que nada que me importe tiene que depender de la inteligencia artificial. Es decir, quizás me puede ayudar del chat GPT para escribir alguna cosa para un cliente, pero la línea roja está en que si es un cuento, una historia mía que yo tenga que poner de mí, algo que realmente sea personal y mío, ahí no puede entrar el chat, porque es que si no, yo lo estoy viendo en el trabajo con mis clientes, que por un lado,
muchas veces, cada vez estoy más o sea, más inseguro porque a veces necesito la aprobación del chat. Es decir, escribo yo un texto, estoy dudando y le pregunto al chat a ver qué le parece y el chat siempre, su respuesta siempre es la misma, es, está muy bien, pero lo puedes mejorar por aquí, por aquí, por aquí. Y tiene razón. Y el tema es que antes no se lo preguntaba eso al chat, yo le enviaba al cliente el texto y estaba bien y pasaba. Y ahora es una espiral de correcciones constantes porque el chat siempre tiene algo que añadir, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro, la falta de autoestima que provoca el chat a una profesión como la nuestra o las profesiones de letras, porque ya estábamos bastante bajos de autoestima por la poca consideración social que tienen nuestras profesiones. Y ahora además resulta que hay un robot que lo hace y más rápido y tampoco lo hace tan mal como para que esté justificada nuestra existencia. Es duro, es muy duro, no sé. Estoy rajando mucho contra el chat, perdón, ¿eh? Pero... Bueno, pero sí hay algo, como tú dices, que el chat no puede hacer es contar historias Ujú. con la calidad Sí que puede que contar las contamos. historias, pero no contar historias que sean importantes para el propio autor. Creo que la única cosa en la que nos podemos distinguir los humanos es que en ponerle corazón a lo que hacemos, porque eso sí que el chat nunca podrá. Es Aunque cierto. debo confesar, como ya lo he dicho antes, que yo con el chat tengo una relación de cariño, ¿no? Yo lo saludo y le digo, hola Cari, dime porfa. Y él me responde, hola Cari. El otro día me pasó algo súper curioso porque había dejado de usarlo algunos días y entré para consultarle algo y le puse, hola Cari, ¿me puedes decir tal cosa? Y me dice, Cari, qué gusto, de tenerte nuevamente por aquí. Me sentí abrazada por un momento. Es verdad, sí, sí. Lo sabe hacer muy bien, es muy zalamero el chat. 100%. Es muy complaciente, ¿ah? No, no. Sí, total, total. Bueno, pues interesante esto que dices de tu relación con la inteligencia artificial. Y a ver, cuéntanos ahí, aquí un cotilleo. ¿Cuántas veces has usado ChatGPT para temas de vivir del cuento? Hablemos del podcast. Muy bien, pues últimamente lo he usado, en los últimos 3 episodios quizás, lo he usado para preguntarle, yo uso una plataforma que se llama Epidemic Sound y es una especie de banco de músicas y de efectos sonoros, ¿no? Y a veces, claro, a veces es muy fácil porque es un efecto simple y es fácil buscarlo y te lo bajas y lo usas, ¿no? Pero a veces no es un sonido tan evidente y hay que usar otros sonidos que no son bien lo mismo para acabar generando esa sensación, esa imagen mental de esa escena, ¿no? Y para eso le he preguntado al chat, le he preguntado, mira, quiero simular con efectos sonoros esto. ¿Qué tengo que poner en el buscador de Epidemic Sound para encontrar esos sonidos? Y me ha ayudado mucho, realmente. Sí, porque la verdad es que acá tengo yo como fan del podcast que son precisos, que yo tengo uno que siempre le encargo, tengo un episodio tuyo que siempre les encargo a mis alumnos, que es un must, ¿eh? En todas mis clases de todos los cursos que yo Wow. dicto, hay un episodio que me encanta porque además el cuento me gusta mucho, que lo hemos tenido acá, Augusto, al autor de Miguel Santos López, Sí, el cuento este del cementerio, sí, tanto. los sonidos de la lluvia, llega un momento así de súper tensión. O sea, si no lo has escuchado, Augusto, tienes que escucharlo. Y yo El en todos enlace, mis por cursos favor. de la universidad, a todos mis alumnos se los encargo porque creo que se los hago leer primero Ujú. y luego hago que escuchen. Entonces, el pasar de qué te imaginaste con ya escucharlo, hay un Qué salto que bueno. me encanta analizar con ellos siempre en las primeras clases. Y otros Es chulo. episodios también, obviamente. Es precioso este cuento, es verdad, es muy Sí, bonito, sí, sí. sí, sí. Y hay otros tantos también, ¿ah? Y además tu voz les da una entonación bien especial y los efectos que usas también. Así que Muchas ya gracias. hablé como fan. Ya me callo. Augusto, pregunta Gracias. algo porque yo puedo seguir acá. No, 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 yo estoy interesadísimo ahí en el podcast, ahí lo vamos a poner en nuestros favoritos y de hecho también en el blog post que haremos. A ver, yo siempre me voy por el lado del emprendimiento también, como buen emprendedor que Ujú. soy. Eh, ¿Qué te animó a autopublicar, a tomar tú mismo las riendas de tus libros y hacerlo tú, sin la intermediación tradicional que conlleva una publicación?
Ujú. Pues, a ver, sobre todo la necesidad de quitarme ya de encima esa novela, porque tardé muchísimo tardé muchísimo en escribirla. Me costó la vida, tardé años. Y, y cuando la terminé, pensé, vale, y ahora tengo que empezar el proceso de enviar correos en frío a editoriales para que no me contesten o para que me contesten y me den largas o para que me contesten y me digan, vale, quizá lo incluimos en el catálogo de dentro de 2 años o de dentro de un año, lo que sea. Eh, Eso fue un factor determinante. Quería, ya que había tardado tanto escribiéndolo, quería ser rápido publicando. Y por otro lado, también pensé que, bueno, si leéis la novela, bueno, Maye la ha leído ya, es una novela iniciática sobre un chico que sale de la carrera de periodismo y descubre, se reencuentra con su vocación, que es la de escribir. eh, por lo tanto, para mí era un libro como mucho de presentación de quién soy yo y qué me preocupa. Fue un proceso de aprendizaje muy bestia escribirlo y un proceso de aprendizaje muy bestia reconocerme a mí en el personaje protagonista. Entonces pensé que para que continuara siendo ese proceso de aprendizaje, pues autopublicarla también me daría el conocimiento de cuál es todo el proceso desde el manuscrito hasta tener un libro finalizado, ¿no? Entonces, yo lo autopubliqué, pero no lo autoedité. Es decir, que yo contraté todos los servicios para que el producto final fuera de calidad. Por ejemplo, Esther Magar fue la correctora del libro y fue una pasada corregirlo con ella porque me ayudó muchísimo. También, bueno, previamente Israel Pintor, que es un coach literario de México, me ayudó a la escritura. Es decir, me ayudó un poco, sobre todo la parte inicial, me ayudó a estructurar el libro. También conté con una ilustradora, Alba Gómez, una ilustradora para que me hiciera la imagen de portada. Contacté con una imprenta, maqueté yo porque de la carrera había estudiado maquetación y me gustaba mucho, pero el resto, la impresión, todo esto lo hice con los profesionales que saben cómo hacerlo. Y entonces eso me ha dado un aprendizaje muy, muy interesante, que creo que me puede servir para autopublicar en el futuro o simplemente para saber cómo funciona esto pues a la hora de negociar con editoriales en el futuro, pues que sepa de qué va el tema. Pero ahí no acaba el proceso, ¿no? Publicas y luego, supongo que tus conocimientos y tu oficio de comunicador corporativo te ha ayudado a hacer el marketing, has hecho publicity de tu propia obra o no. Lo he hecho, el problema es que no he sido capaz de sostenerlo en el tiempo. Por falta de tiempo, estuve de forma muy intensiva los primeros meses intentando hacer comunicación, pero que no fuera compra mi libro, compra mi libro, compra mi libro, ¿no? Sino ser un poquito más sutil, ¿no? Y más interesante. Y entonces pude sostener ese ritmo pues un par de meses y hice tres presentaciones en esos primeros meses que me fueron muy bien, que llenamos salas y eso me hizo muy feliz. Pero luego, aunque en mi planning estaba previsto hacer más acciones, se me ha comido el tiempo y he tenido que parar. Y allí sí que es un punto de mejora que tengo apuntado para el próximo libro, ¿no? Que igual, pues, el libro tiene que salir 3 meses más tarde y yo previamente haber podido preparar muchísimos materiales de promoción y luego no verme asfixiado por el calendario. ¿Cómo Sí. somos los comunicadores, ¿no? Comunicamos mucho para el resto y somos nuestros peores clientes. ¿Cómo es posible eso? Totalmente, sí, Pasa, totalmente. sucede, sucede, sucede. Sí. Es un Yo poco tengo de pudor, ¿no? También, quizás, que hablar de uno mismo es duro, ¿no? Bueno, pero si ya escribes un libro, ya el pudor, ya lo hemos dejado un poco atrás. Ya, es verdad, es verdad. conocemos a varios que no tienen pudor para hacerlo. Se ríe Maggie, porque sabe que, Ay, ay, ay. que los conocemos. Oye, y qué interesante. Además, has hecho un viaje, ¿no? Por todo el proceso de la publicación y a la vez has aprendido, ¿no? No solamente el objetivo, creo yo, que era sacar el libro, sino también, como estás comentando, saber de todo el proceso para futuras ediciones o para lo que creas conveniente, ¿no? Y dime, Robert, ¿hay algún puente
entre la ficción, la escritura y la comunicación corporativa que hayas ahí tendido o hayas visto en el horizonte? ¿Hay un puente que los conecte? Sí, igual sí. A ver, quizás son puentes poco habituales, pero a ver, por ejemplo, la comunicación corporativa al final implica hacer muchas reuniones, conocer mucha gente y encontrarte con muchas situaciones. Y entonces, más de una vez, y de dos, y de tres, y de cuatro, han sido fuentes de inspiración para cuentos, lo que me he encontrado, digamos, en la vida profesional. De hecho, tengo un cuento que lo que hablábamos antes de la precariedad y de la explotación a veces que sufre el sector del periodismo. Hay un cuento que se llama Trabajador Modélico, que está en el podcast, que habla un poquito de esta asfixia y sobreexplotación profesional. Y eso es un cuento nacido de las entrañas de la comunicación corporativa y del sufrimiento de algunas temporadas. Eh, bueno, y sí, sí, creo que básicamente sería esto, como fuente de inspiración, yo diría. Y bueno, y también hay otras cosas, ¿no? Que al final, trabajar teniendo que rendir cuentas a un cliente y gestionando proyectos, también te da unos conocimientos organizativos que puedes aplicar en tu hobby o en tu otra vida como artística o como escritor, ¿no? Creo que también ha aportado eso, sí, sí. Como Me ha tener apuntado el cuento, ¿eh? ya me diréis, sí, yo creo que os os va a gustar, sí. Creo que al final es un tema de adquirir un punto de vista emprendedor, lo que decías tú, Augusto, ¿no? Tener este prisma como emprendedor. Creo que trabajar en un mundo profesional y de comunicación corporativa te da esa visión, ¿no? De ser emprendedor y de utilizar el emprendimiento para sacar adelante proyectos culturales, ¿no? Que al final es lo que a mí me gusta, sí. Mm. Claro, Y claro, claro. cuéntanos, bueno, lo que puedas y lo que quieras contarnos. ¿Tuviste ahí un problemilla con vivir del cuento que estuvo fuera del aire algunas semanas Sí. y fue un proceso duro, ¿no? Sí, a ver, porque lo que ocurrió es que el penúltimo cuento del podcast era un relato de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga falleció en 1937, por tanto ya hace más de 70 años de su muerte, y sus cuentos forman parte del dominio público, por lo tanto se pueden utilizar. Además son en castellano, por tanto no hay ningún derecho de traducción que aún sea vigente, ¿no? Entonces, yo consideré que, pues, que era un cuento perfectamente publicable y con todo, a nivel legal, todo en regla, ¿no? Y, y entonces yo tengo el podcast alojado en Spreaker, no en Spotify, pero desde Spreaker se distribuye a todas las plataformas. Y lo que me ocurrió es que todas las plataformas aceptaron ese episodio sin ningún problema, pero en Spotify nunca apareció ese episodio. Nunca me han dado explicaciones de por qué. O sea, aún no sé si es por este tema de los derechos. Yo siempre he supuesto que sí, pero no lo sé. Entonces desapareció el cuento y cuando intenté ponerme en contacto con Spreaker y con Spotify para tratar de que el cuento estuviera en Spotify, no sé bien qué hicieron entre ellos, que la solución fue hacer desaparecer el podcast fulminantemente de Spotify. Entonces, bueno, la cuestión es que Spotify tenía que enviar un enlace de apelación a Spreaker, pero a Spreaker, no a mí, es que no lo entiendo. Al final estuve insistiendo durante días y días y días para que ese enlace me lo enviaran a mí. Cuando me lo enviaron, pude argumentar por qué creía que ese cuento debía estar en abierto y simplemente envié ese correo, me contestaron al cabo de un día y me dijeron, ah, sí, pues ya está. Y yo, vale, o sea, no entendí qué pasó realmente, no sé lo que pasó. La cuestión es que final feliz y ya está, porque hubiera sido un problema, porque realmente, aunque mi podcast no está alojado en Spotify, sí que pues la mitad de la audiencia aproximadamente viene de Spotify, al final es muy Ujú. potente la plataforma, sí. Sí, de hecho yo lo escucho por Spotify. Claro, sí, es habitual. Yo también, de hecho, muchas veces, sí, 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 escucho por Spotify habitualmente o por Apple Podcast, pero bueno, sí, sí. Ujú. Interesante. Todavía tenemos minutitos, si nos quedan unos cuantos minutos. A ver, Maggie, ¿te parece si preguntamos algunas cosas para aquellas personas que quieren escribir, que de repente tienen un trabajo de 8 o 10 horas o más al día y dicen, no tengo tiempo para ser creativo, para pensar, para otra cosa
que no sea mi trabajo. ¿Vamos por ahí? Sí, claro. ¿Sí? Ok. ¿Cómo haces? ¿Cómo puede hacer alguien que trabaja? Y nuestro mundo es así, ¿no? O sea, 8 horas. Creo que pocos trabajan 8 horas en comunicación, ¿no? Son 10, a veces 12. Eh, ¿Cómo compaginar una parte creativa, una pasión, un oficio eh, como el tuyo, de la escritura, con el trabajo? Mm. Em, claro, no es fácil y también porque los trabajos se parecen un poco, es decir, es muy de teclear los dos trabajos, ¿no? Em, Quiero decir que igual si fuera profesor o frutero, me sería más fácil cambiar de chip y ponerme Ujú. el sombrero de escritor y el sombrero de frutero, ¿no? Y sería mucho más fácil. A veces me ha dado miedo. Sabéis, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, pero muchas veces en comunicación corporativa, cuando escribes notas de prensa, usas palabras como un poco grandilocuentes y todo es muy exitoso y muy almibarado. Y a mí me ha dado miedo a veces que eso contaminara la escritura creativa, ¿no? Y que acabara mis cuentos como contaminados de esas palabras vacías como sostenibilidad, ¿no? Que toda empresa, las empresas petrolíferas son sostenibles, todo es sostenible, ¿sabes? En nuestra vida. Pues me daba miedo esa contaminación. Creo que no está pasando, pero existe. Entonces, claro, yo creo que a mí lo que me funciona como para separar ambos mundos, yo he intentado siempre ser muy organizado, intentar como cada día ponerme a escribir, no sé qué, no me funciona. Al final me funcionan mucho los arrebatos y las maratones y obsesionarme con una historia. Necesito que una historia me acabe obsesionando para tener la energía suficiente y la capacidad de sacrificio suficiente para escribirla y sacarla adelante. Entonces, creo que es importante dejarse empapar y obsesionar por una historia. Por tanto, creo que lo principal es ser una persona curiosa, que las cosas te despierten curiosidad y quedarte con esas ideas que ocurren en el mundo y dejar que esa idea pues vaya floreciendo dentro de ti, te vaya obsesionando, que apuntes ideas sueltas en una libreta o en el móvil, lo que sea, ideas sueltas que las dejes crecer dentro de ti. Por ejemplo, cuando me ducho, o cuando conduzco, o cuando paseo por la montaña, es cuando esas ideas que he sembrado dentro de mí florecen y luego es cuando, pues en fin de semana o cuando sea, ya escribo, ¿no? Pero para eso primero, eso, creo que hay que sembrar la idea y dejar que florezca y dejar que te obsesione hasta tal punto de que sea necesario escribirlo. Porque si no es necesario escribirlo, para mí es muy difícil encontrar el tiempo para hacerlo. Me ha gustado ese camino que has dicho, ¿no? El consumir referentes siempre es importante, es indispensable, ¿no? No Sí, solamente estar scrolleando todo el día en redes sociales, sino leer, pasear por la montaña, caminar y hacer que las cosas realmente nos llamen la atención, no vivir como sí, en automático, ¿no? Porque eso es lo que está pasando hoy, vivimos como en automático. Vas por la calle, no sé, hay algo nuevo y sigues de frente y no te detienes a pensar. ¿Cuál es el proceso para hacer esto? Una pintura, qué sé yo, cualquier cosa cotidiana. totalmente. Tenía un profe de escritura que nos decía que teníamos que entrenar la mirada, ¿no? Y decía que debíamos tener un poco la actitud vital que tiene un turista el primer día que llega a un país nuevo, ¿no? No sé si os pasa cuando viajáis que el primer día os parece como 5 años, que te despiertas al día siguiente y dices, ostras, que ayer estaba en mi casa y parece que haya vivido 3 vidas enteras. Pues eso al final es por todos los inputs y los receptivos que estamos ante todo lo nuevo que vemos, ¿no? Y creo que conseguir acercarnos a esa actitud vital, porque es muy difícil mantenerla, estaríamos agotados, pero acercarnos un poquito a esa actitud vital creo que es muy, muy interesante para escribir, sí. Y para vivir, también, yo creo. Eso sí. Sí. Sí, estoy anotando, yo soy yo anoto, hago mi pauta en, impreso y Qué bueno, sí, con, sí. con anotaciones. Y yo soy de los que escribe las ideas, ¿no? En donde tengan en un post-it, en el móvil, y es En tu verdad, ¿no? cuaderno Y que subrayas con en un colores. Cuéntalo, cuaderno, cuéntalo. sí, 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 uso colores, lapiceros y me gusta escribir, tengo cuadernos para escribir. Eh, Importante la semilla de la curiosidad, ¿no? Y mientras te hablabas de eso, Robert, pensaba en que
el, la IA, la inteligencia artificial, ahora nos da resultados pues incluso en Google o en cualquier otro buscador. Antes te llevaba a la fuente. Sí, Entonces tú ibas al sitio web y leías, pero ahora no sé si han visto cuando buscan en Google, ya lo primero es que te da un resumen generado por IA, que es el resumen de varias fuentes. Entonces ya ni siquiera Google te garantiza que tu sitio sea un sitio visible necesariamente, sino que en realidad está alimentando a la inteligencia artificial que te da resultados ya, como decimos nosotros, masticados, o sea, sí, procesados. Yo creo que eso también, si no lo sabemos manejar, nos puede restar curiosidad, nos puede quitar esa actitud vital de turista, de querer consumir más, de conocer algo nuevo. Y eso creo que pone gris, nos pone gris los textos, pone grises los pensamientos, las ideas, las conversaciones. Y a mí personalmente no me gusta ni me emociona. Y ahí va mi pregunta. Eh, ¿Cómo ves nuestro sector? El de la comunicación corporativa, por un lado, pero por otro lado también el de la escritura, la creativa, las industrias creativas, el que escribimos de acá a unos años. No te voy a decir cuántos, pero de acá a un tiempo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo va a ser? Buah, es que no quiero desanimar a nadie. Buah, es que soy pesimista, un poco, soy un poco pesimista en ambos sectores. Creo que la única, o sea, hablo por el lado de la escritura, porque el otro no lo tengo tan claro. La escritura creo que la única salvación, creo, es no tener expectativas y disfrutar del camino. Es decir, muchas veces nos hemos obsesionado con el resultado final, ¿no? Con tener un libro, con publicarlo, con vender, con ser famosos. Eso, en realidad, si te gusta escribir, eso es accesorio, eso no importa. Creo que sí que quien escribe quiere tener lectores porque si no, no se completa, digamos, el camino de comunicación, pero lo cuantitativo no tiene que ser tan importante. Entonces creo que el futuro de la escritura para mí está en que siga siendo algo íntimo, personal, en el que te dejes la piel cada vez y que te satisfaga a ti mismo, ¿no? Y que puedas plasmar las ideas o las historias que tú tienes en mente. Y eso siempre será posible, es decir, aunque la IA se lo coma todo, aunque todo vaya mal, aunque haya más COVID y más guerras y todo, mientras tengas un lápiz y un papel o una grabadora, eso seguirá existiendo. Y por esa vía yo ahí soy optimista, porque creo que no hace falta más, en verdad. Todo lo otro está muy bien, pero si no existiera, no pasaría nada. Eh, pero eso, claro, eso también conlleva un efecto y es que es resignarnos a que la escritura nunca sea una profesión o nunca te puedas ganar la vida de ello o ni tan solo cobrar. Y eso también es triste, porque al final, mm, si consigues ganar dinero de algo, hace que le puedes dedicar más tiempo y eso también mejora la calidad, mejora muchas cosas. Y creo que ahí sí que lo veo complicado, cobrar de profesiones artísticas. Para una élite será posible, pero para la gran mayoría lo veo complicado. Y la comunicación corporativa, ¡fua! Es que no os lo sé decir, es que, o sea, mi miedo es, bueno, ¿hasta qué punto nos sabremos diferenciar respecto al chat? ¿No? Es decir, pues claro, un argumento a favor de la situación actual muy habitual es que tienes que ser más original que nunca y con más carácter que nunca para distinguirte de la IA. Pero pienso que cuanto más original seas, y si lo publicas en Internet, ese fruto de esa originalidad, quiere decir que estarás entrenando a la IA con textos más originales. Entonces, cuanto mejores seamos, mejor será la IA que acabará con nosotros. Es- 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 Entonces, lo veo negro, es que lo veo complicado, no sé. Decidme vosotros, animadme un poco. Bueno, yo creo que, completando lo que tú dices, creo que los comunicadores y todos en realidad tenemos
el deber de profundizar en el conocimiento, porque hoy en día tenemos mucha información, como decía Augusto, buscamos algo en Google y nos dan las respuestas o en cualquier chat, pero somos unos grandes sabelotodos de nada. Ujú. Entonces, hay que profundizar en el conocimiento, no quedarnos con una respuesta, sino, y ahí agarro lo que tú dijiste, de apasionarte con un tema y no quedarte con la primera respuesta, ¿no? A nosotros en la universidad nos han enseñado a contrastar fuentes y Ujú. eso vale en cualquier profesión, no solamente en los periodistas, en los comunicadores. Hay que contrastar las fuentes todo el tiempo, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Y para mí eso es un poco una línea roja, ¿no? Muchas veces los clientes, porque yo trabajo en agencia de comunicación, muchas veces los clientes piden que les produzcas artículos, ¿no? Como si fuera una fábrica de churros, ¿no? Pues producir artículos de blog, de lo que sea. Y, y yo les exijo, o les exijo, les pido por favor a los clientes que para hacer cada artículo, que tengamos una conversación, una reunión o que les pueda enviar un cuestionario para que, para empaparme de su conocimiento y que los artículos reflejen su conocimiento único que han adquirido con el paso de los años y que les hace únicos a ellos. Porque si no, lo que acaba ocurriendo y lo acabamos haciendo muchas veces es que escribimos artículos basándonos en artículos ya escritos que están disponibles en Google, que a su vez esos artículos seguramente también se han hecho a partir de artículos previos. Entonces, somos IA, somos pura IA. Actuamos como IA. Por lo tanto, para mí es indispensable y por poner un punto positivo y constructivo, para mí es más indispensable que nunca la relación entre las personas, que es parecido a lo que tú decías, Maggie, de las fuentes, ¿no? Las fuentes, pero que sí, a poder ser que las fuentes sean humanas, no que sean un, un artículo que puede estar muy bien, un estudio, está muy bien, pero si puede ser una persona que te lo cuente, ahí es donde creo que la IA no puede llegar. La IA nunca hará entrevistas por sí sola, creo. Creo que las entrevistas, lo que estamos haciendo aquí ahora, es lo que aún nos salva de la IA y de la... Sí, de la IA, vamos. Sí. ¿Podemos asegurar que somos nosotros o somos avatares? Ostras, no me digas eso. ¿No? ¿Quién Ay, sabe? ¿Quién ay, ay. sabe? No, es que ya conocemos profesionales, colegas, que ya han metido todo su contenido, su estilo de redacción, su producción, y lo usan como un alter ego para hablar consigo mismos. O sea, Tuvimos uno, ¿te acuerdas? No me acuerdo en qué episodio, que era un avatar, que él había puesto su avatar y ah, hablamos sí, con pero el avatar todo el tiempo. en el metaverso, cuando estaba de moda el metaverso, sí. Quería Wow, morir. wow. Fue Sí, no, sí, interesante, sí. pero raro. Menos mal no ha prosperado el metaverso, pero bueno, ya, es distópico. Yo me Total. quedo con varias ideas, pero me gusta mucho el hecho de disfrutar el proceso. Y un día a la vez, hagamos lo que hagamos, o sea, finalmente no sabemos qué va a suceder mañana con estos líderes que tenemos en el mundo. Disfrutar el proceso, el día, y creo que la comunicación se trata de eso, ¿no? De personas, ¿no? A veces, no sé, Tessa, si te pasa cuando yo estoy corrigiendo algo, algún trabajo de mis alumnos o veo, o en la misma agencia, pues también trabajamos en la agencia de comunicación, y Ujú. veo errores humanos, y digo, "Oh, vaya, lo hizo, eso es hecho por humanos, o sea, Ya no te cuando enojas, ya no te enojas, ya lo celebras. no, claro, entonces después, y de pronto veo un trabajo, y el trabajo está bien, pues, pero es correcto, pero es estándar, es gris. Ujú. La inteligencia artificial es gris. Entonces yo, pucha, lo he hecho en IA, bueno, ya. No, no lo Fue había un pensado. error y salto de felicidad con un error humano. O sea, a ese punto estoy. Me parece un punto de vista genial, no lo había pensado así, pero es verdad, es la hora de reivindicar las imperfecciones, ¿no? Las taras. Somos tarados y eso es positivo, somos humanos, está bien. Hashtag amamos ser tarados. Sí. Eso. Bueno, Total. Oye, pues yo quiero saber qué viene. Antes, sé que el tiempo se está acabando y no vamos a quitarle más tiempo a Robert, pero ¿qué viene, Robert? ¿Qué viene? Otra novela. Yo estoy deseando, ¿eh? Estoy deseando ya volver a leerte. Otra novela. ¿Qué pasa con cuál es el futuro del podcast? Cuéntanos cosas. Pues ahora mismo estoy escribiendo, sería una mezcla entre
novela, relatos y periodismo. Es una cosa muy extraña. Al final es una colección de relatos que estoy haciendo que tienen un hilo conductor, es decir, que los puedes leer como relatos independientes, pero también tienen un sentido como conjunto, ¿no? Y tienen la particularidad de que están todos narrados por el mismo personaje, que es una periodista. Y cada cuento es un reportaje, un falso reportaje, es falso periodismo, ¿no? Entonces, son artículos periodísticos, lo único, o sea, digamos que la forma de escribir es más o menos periodística, como artículo de magazine de domingo, ¿no? Pero lo que cuentan es completamente ciencia ficción, ¿no? Y entonces estoy ahora en esto, que me lo estoy pasando muy bien, y mi idea con este libro será seguramente utilizarlo para el podcast y también aparte publicarlo. Porque mi idea para el podcast en el futuro, en esta temporada, es crecer, porque sí que es verdad que después de 5 años siento que conseguir preparar un cuento al mes se me come todo el tiempo y no puedo hacer crecer el proyecto, entonces es un poco desgastante sentir pues, que eres como un hámster que va dando vueltas a la rueda pero que no acabas de avanzar, entonces quiero notar, hasta ahora he ignorado mucho las métricas, ¿no? Pero quiero empezar a notar cómo las métricas suben y cómo tiene sentido lo que estoy haciendo. Y entonces quiero darle bastante potencia al podcast. Aparte de los cuentos que estoy publicando, pues hacer episodios más relacionados con la actualidad que me permitan atraer más tráfico y también ir hacia una parte del podcast que sea como igual premium y que sea un espacio pues para colecciones de relatos como esta que os comentaba de la periodista, que sean como más específicos, como colecciones como más, que sean un todo, ¿no? Que no sean cuentos aislados, sino que tengan un sentido. Y entonces, bueno, ahora me he tomado 2 meses de descanso del podcast y quiero planificar bien esto y ya os contaré. Bueno, pues aquí serás bienvenido para que nos cuentes, sobre todo lo del nuevo libro que me interesa mucho. Ya os diré, muchas gracias. Pasado, creo, más de 45 minutos. Me encanta, me encanta, me ha encantado este episodio, de verdad. Mucho, muy identificado en muchos puntos. Qué guay. Yo me Y lo he bueno, pasado muy ya, bien y está muy a gusto. De sí. verdad que ha sido un lujo esto, sí. Gracias. No, 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 Gracias. gracias a ti, Robert, en serio, por compartir con nosotros, por tu generosidad y tu transparencia en darnos tus experiencias, tus posiciones, ¿no? Tus miedos también. De Mm. hecho, es muy humano eso, que tengamos miedo en estas profesiones, en estas carreras y oficios. Así que mil gracias, Robert, y gracias a ustedes también, ¿no? Eso. Sí, muchas gracias, Robert, por compartir este espacio con nosotros. A ustedes, muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos en un próximo episodio. Que estén muy bien.